aquí de vuelta, amigos, en Noticias 50-50. Hoy hablando de un tema muy serio, hoy hablando, por supuesto, de algo sumamente preocupante. Unas cifras alarmantes en nuestro país, señores. Estamos hablando de los enfermos mentales o criminales desalmados, aquellos que están haciendo atrocidades en nuestro país. Nos acompañan, así es, y para debatir este tema y que ustedes también pues puedan opinar en las redes, nos acompañan la doctora Marta Díaz, psiquiatra, y Luis Vergés, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Placer. Estas conductas, bueno, De nuevo. Sí, así es. Detrás de cámara y frente a las cámaras. Hemos visto tantos casos. Esto es a diario. Esto es como una publicidad paga que vemos en los diarios, que vemos en las noticias sobre la cantidad de abusos y de feminicidios que se han venido cometiendo. Es un debate los que se reportan y de los que uno sabe y los casos aislados, que son muchísimos también. Así es. Entonces, no es tan sencillo venir a preguntar simplemente que si estamos hablando de enfermos mentales o de criminales desarmados. Hay varias conductas. Libé y yo estábamos hablando y comentando de que también incluso tiene que ser algo complejo lo de la cultura, de que un hombre sea criado con estas conductas, con estas ideas de machismo y de hombres, que tiene poder, de que tiene poder encima de la mujer. ¿Qué es lo que está pasando? Y al mismo tiempo lo de la mujer, que se siente también entonces más sumisa, que no se vale, ¿no? Es como es algo complejo, doctora. Muy complejo. De hecho, es multifactorial, como ustedes bien planteaban. Y entiendo que una de las partes fundamentales, por ejemplo, de programas como esto, es para que precisamente la gente clarifique cuáles son los conceptos, porque es muy fácil decir, bueno, fulano agredió, pega a su mujer solo, por ejemplo, cuando está borracho, o cuando hace una crisis, en los casos en que tenga realmente una patología en el área de la salud mental que le pueda llevar a, en un momento determinado, no estar plenamente consciente de lo que está haciendo. Pero eso no es la mayoría. O sea, la mayoría realmente está en hombres que tienen una educación, una formación alterada en el concepto de lo que es la pura hombría. Y se tienen integrado que actuar de forma violenta es correcto, pero además tienen integrado en sí mismo que controlar a la mujer es parte de su derecho. Y por consiguiente, pueden hacer, como en la edad antigua, como podían hacer los romanos, hacer lo que ellos quieran con ese ser humano, incluyendo destruirlos. Entonces hay una falla en la integración de valores, en el desarrollo afectivo de ese ser humano, en la capacidad de empatía de ese ser humano. Entonces, hay una mezcla de rasgos de personalidades que nosotros lo vemos expresado en el machismo y que de hecho, entonces, eso sí influye en que ese hombre pueda asumir una conducta violenta, insensible, que regularmente lleva un proceso que culmina en el feminicidio, porque regularmente eso no arranca por ahí, sino que tiene una historia. Exactamente. Yo creo que en la República Dominicana estamos viviendo una situación de descomposición social que viene, como estábamos hablando tú y yo ahorita, cositas que empezaron pequeñitas y que se han venido agrandando y parte de agrandarse es que yo creo que aquí nos han hecho campañas de concientización y de que aquí también la ley se deje en manos de la gente y es como que una desorganización total. Por ejemplo, a mí me dicen que cuando una persona, y eso la pregunta se la quiero ya dirigir a usted, cuando una persona pone una querella, una persona está, por ejemplo, una mujer dice, mi esposo me está maltratando, me maltrató, me cayó a golpes anoche, entonces la orden se la dan a ella misma
en su mano. Entonces ella se va con esa orden y si el hombre viene a hacer cualquier cosita, ella que busque un policía o alguien para que se lo lleve preso. Ese es un proceso que ya conlleva sanciones. Una de las primeras reglas que ha establecido el Procurador General de la República es que eso no se debe hacer. Eso es una mala práctica. En el caso mío, que soy psicólogo y dirijo el Centro de Intervención Conductual, sí tengo evidencias de que allá hemos tenido, desde que el centro se fundó, 12.500 casos. O sea que esos 5.000 y algo ya se quedaron un poquito atrás. Y todos esos casos llegan precisamente porque se hacen los acuerdos para que esas personas reciban las terapias. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos un marco legal y resulta que no todos los casos tienen mérito para ser judicializados. Entonces tú tienes que hacer algo, porque si un caso no tiene el mérito para ser judicializado, tú no puedes dejar a ese hombre suelto por ahí. Esa es la fase preventiva que nosotros tenemos que apostar a seguir fortaleciendo. Pero hay una fase preventiva preliminar, más previa todavía, que es la que debe comenzar en la niñez. Esa persona que ya golpea a una mujer está expresando un concepto devaluado de la mujer. Y tan pronto esa persona golpea a una mujer por primera vez, ya se instaura una conducta que va a seguir devaluando a esa mujer y va a seguir normalizando la idea de que mientras más la golpea, más derecho tiene a seguirla golpeando hasta que venga el golpe final, que es el que provoca la muerte. Fíjense que no hay un solo feminicidio que no se anteceda de un círculo de violencia previo, y nosotros estudiamos ese fenómeno y resulta que ese círculo dura aproximadamente un promedio de 5 a 6 años, donde mucha gente, incluyendo vecinos, saben que eso está pasando y no se hace nada para intervenir, porque parte de nuestra cultura es que eso es un problema de marido y mujer. Sí, eso quería puntualizar también. Aquí hay una cultura de, yo no me meto en eso porque eso no es problema mío, es un pleito entre marido y mujer, todo eso. Pero suele pasar que vecinos, personas allegadas, familiares, hacen denuncias de personas cercanas que son víctimas, y las mismas mujeres la retiran y no hacen nada. Entonces, ¿qué uno puede hacer cuando ve al vecino o al prójimo en esa situación? Tú sabes que, perdón, antes de que ustedes contesten, yo supe de un caso de una persona cercana que de la madrugada, llegando con un novio, él dejándola en la casa, él la golpeó en la calle, abusó de ella físicamente, y ella gritaba para que los muchachos que cuidaban, que habían varios, me dice ella en la calle, como que lo separaran. Y nadie fue capaz de meterse a defenderla, precisamente por esa mentalidad que tú estás diciendo. Eso es un pleito de marido y mujer y nadie se quiso meter. Nadie la defendió, nadie acudió a ella, nadie ni siquiera ni para separar, nadie ni siquiera llamó a la policía. Pero eso es parte de la cultura, porque es que la cultura tiene rasgos, estimula el comportamiento machista. Nosotros no podemos obviar esto. Se ha ido modificando un poco, pero esa mujer le habrá hecho algo. Exacto. Él tiene razón. Exacto. Nadie sabe lo que algo hizo. Algo hizo ella para provocar. Para provocar esto. No incluso algunos padres, esas mujeres a veces van y se quejan de las madres y las madres les dicen: oye, en los hogares, para tú mantener un matrimonio, hay que manejar una serie de cosas. ¿Cómo? Bueno, que un día te hable mal, que eso se intensifique y luego vaya progresando en el tiempo, que te sea infiel, porque los matrimonios son así. Pero el hecho de que los demás se comporten de esa forma tan indiferente, no solo implica el dejar a esta mujer abandonada y permitir que ese hombre aumente eso está expresando unos cambios de valores importantes en nuestra población, en nosotros. Nosotros cada día estamos más centrados en nosotros mismos e indiferentes a lo que pasa alrededor. Yo atendí a una joven que la estaban golpeando en el espacio de su residencia. Entró, llegaron dos tipos y comenzaron a atracarla y golpearla.
Y una de las señoras de ese apartamento donde ella vivía se cerró y le dijo al hijo, cállate, ahí le están dando como una muchacha. Otro salió de otro apartamento y era la hija que acababa de llegar. Dios mío. ¿Entienden? Dios mío. Entonces, eso es grave, eso es grave. Yo entiendo que nosotros tenemos que trabajar mucho para reeducarnos de nuevo, para retomar la esencia de la Es sensibilidad. crear generación de Exacto. conciencia. Sí, Exactamente. comenzando a ser solidarios, empáticos con los otros, a entender que esa otra persona, aún no la conozcamos, es un ser humano. Claro. Y que nosotros debemos ser solidarios con esa otra persona si está pasando por una situación difícil. Si nos entiende o no nos entiende, eso no importa. El asunto es que hicimos lo correcto, hicimos lo que debiésemos hacer. Claro. En ese momento. ¿Qué pasa con esa mujer? Que ella está metida en el círculo de la violencia, ella está sometida por esa persona que le ha hecho sentir a ella que su autoestima le ha bajado, le ha lastimado, estropeado su autoestima y que ella no puede sobrevivir prácticamente sin él. Entonces ha anulado sus defensas. Entonces hay que buscar a veces a otra persona para que le induzca hacia un programa de orientación y apoyo Exactamente. para que ella se pueda empoderar Sí. y ver entonces la realidad tal cual es. Porque eso es muy importante lo que usted ha dicho. A veces no son las personas que rodean, sino la misma persona que está siendo maltratada, que entiende que quizás lo merece o que le corresponde aguantarlo. Yo quiero saber si ese tipo de personas, ¿qué tipo de tratamiento deben de someterse y si pueden superar esta situación? Pero eso va a ser luego de la pausita porque ya nos tenemos que ir a unos comerciales.